Jóvenes, buenas tardes. Bueno, debo decirles que su profesor o profesora el día de hoy no ha podido asistir, así que vamos a hacer clase nosotros. Son ciclo verano, semana número 7, ¿cierto? Así es que solo por hoy día vamos a realizar clases juntos. Ya la próxima semana seguro vuelve su profesor o profesora que debe haber tenido algún inconveniente el día de hoy, ¿ok? Voy a presentar pantalla y empezamos entonces. ¿Ya? Yo veo que no tenemos el chat activado porque como no es mi aula habitual, entonces no hay chat, pero pueden prender su audio, intervenir o hacer alguna consulta que tengan, así es que tengan plena libertad, ¿ok? Listo. Esta semana número 7 toca revisar lo que corresponde a clases de oraciones, así es que vamos a revisar un poco lo que corresponde a las diversas formas de clasificar a la oración. Ya la semana pasada vieron el verbo y algunas otras categorías gramaticales más, como el adverbio, la preposición, la conjunción, y anterior a eso vieron la frase nominal con las otras cuatro categorías gramaticales, como el sustantivo, el pronombre, adjetivo y determinante, ¿no? Bien, entonces ahora, si bien es cierto, es un tema diferente a lo que han visto antes, en realidad se va a revisar mucha información de la que ya se trabajó, sino que desde otra perspectiva, que sería el nivel de oración. ¿Ok? Vamos a ver, proyectar un poquito más. Vamos a ver si se puede agrandar un poco más. Bien, en el caso de la clasificación de la oración según su estructura, hay que tener en cuenta que según la estructura la oración se clasifica en dos grupos, ¿no? En la oración unimembre y en la oración bimembre, ¿no? La oración unimembre tradicionalmente la conocemos como aquella que es una sola estructura, que no se puede dividir, que no se puede separar, mientras que la bimembre, que es la que tradicionalmente analizamos, es esta oración que sí se puede dividir en dos, que viene a ser sujeto y predicado. ¿Ok? De la bimembre, la que tradicionalmente se utiliza para todos los tipos de ejercicios, ¿no? Bimembre, esa parte de bi que involucra separación, que involucra dos y que nos habla de un sujeto y un predicado. Esta oración bimembre se va a clasificar según su complejidad en oración bimembre simple y en oración bimembre compuesta. La oración simple, su nombre lo dice, ¿no? Simple, porque solamente va a expresar una idea, mientras que la compuesta es aquella que expresa dos o más ideas, pueden ser tres, cuatro, quizá, ¿no? ¿Cómo se van a presentar estas oraciones? La oración bimembre simple se reconoce fácilmente porque usted va a ver un solo núcleo verbal, un solo verbo, ¿no? Un solo núcleo verbal. ¿Por qué digo núcleo verbal? Porque a veces el núcleo verbal no está constituido por una sola palabra, por un solo lexema, sino también puede estar constituido por dos, tres o más palabras. Siempre que este conjunto de palabras se unan en una estructura llamada perífrasis verbal que exprese una sola idea. Entonces, cuando hablamos de la oración binombre simple, por lo general vamos a encontrar un verbo, por lo general. Y eso va a ser lo más sencillo, lo más fácil. Sin embargo, también podríamos encontrar varios verbos, pero estos deben estar unidos, ¿no? En una estructura llamada perífrasis verbal. Y esa estructura que contiene dos o más verbos expresan una sola idea. En esas dos circunstancias, están como lo vemos ahí, cuando dice ya inició la campaña escolar, y tal como vemos en la noticia, ha sido difundida ayer, veremos que en ambos casos, a pesar de tener tres palabras, confluyen para expresar una sola idea. ¿Y cuál es esa idea?
La del primer verbo, la del segundo verbo, la del tercer verbo. Cuando tenemos una perífrasis, la idea, la carga semántica, siempre se va a extraer del último verbo, el de la derecha, el último verbo. Entonces, la idea que se expresa es difundir, ¿ok? Para efectos de clasificación, que en algunas circunstancias se puedan ver, siempre que tengo una perífrasis, me concentro en el último verbo de la perífrasis para saber qué es lo que se va a expresar de forma semántica. Pero, si bien es cierto, expresa una sola idea, que es difundir, ¿ok? Ahora, en el caso de la oración bimembre compuesta, sabemos que hay dos o más ideas, ¿no? Y cómo yo encuentro esas dos o esas más ideas a partir de los núcleos verbales. Entonces, si yo encuentro dos núcleos verbales, ya tengo mi oración compuesta. Pero puede ser que tenga tres núcleos verbales, cuatro núcleos verbales, y pues tendré también oración compuesta. Puede estar en forma de verbo simple, pueden haber perífrasis, eso es indistinto, pero debo tener como mínimo dos núcleos verbales. Y es ahí que recién empiezo a hablar de oración compuesta. ¿Ok? Entonces, según su estructura, tendremos oración unimembre, bimembre, y según la complejidad, tendremos la oración bimembre simple y la oración bimembre compuesta. Y cuando hablamos de la oración bimembre compuesta, estamos ya camino a la oración compuesta coordinada y compuesta subordinada. ¿Ok? Sino que aquí me parece que está en un orden diferente, entonces vamos a ver, tratar de continuar esa linealidad. ¿Ya? Porque si es oración bimembre compuesta, debería estar, vamos a ver, creo que por aquí, aquí. Y entonces, dentro de esa oración bimembre compuesta, lo que nos tocaría ver es la oración bimembre compuesta coordinada y oración bimembre compuesta subordinada. Hay otro orden aquí de otras clases de oraciones, pero vamos a introducirnos un poquito en esta oración compuesta. ¿Ok? Cuando hablamos de la oración compuesta, vamos a tener aquellas donde estas dos ideas, como mínimo, que deben haber, pueden estar enlazadas de diferente manera. Se pueden enlazar de forma coordinada o se pueden enlazar de forma subordinada. Entonces, ya estando en oración compuesta, yo tengo que ver cómo es que las proposiciones, cómo es que las ideas se enlazan. La oración compuesta coordinada se va a enlazar a través de dos posibilidades. Dice, sin nexo, con nexo. Cuando hablamos de sin nexo, hablamos de las que se unen con signos de puntuación, como que se superponen, con signos de puntuación como dos puntos, punto y coma, y se les llama yuxtapuestas, como superpuestas, algo así. Y las coordinadas con nexo son las que utilizan justamente eso, un nexo conjuntivo, que puede ser un nexo copulativo, disyuntivo, ilativo, adversativo, distributivo, etcétera. Ya la clase pasada me parece que vieron nexos, ¿sí? Y entonces, esta oración compuesta coordinada enlaza dos o más proposiciones, pero digamos que dos, donde ambas proposiciones tienen la misma jerarquía, tienen el mismo valor sintáctico. No es que haya una que es más importante que la otra. En la oración compuesta coordinada, ambas ideas, ambas proposiciones tienen el mismo valor. Y justamente la forma de enlace es por coordinación. No es como que cuando hablamos de una oficina y hay dos coordinadores, ¿no? El coordinador administrativo y el coordinador académico, ¿no? Entonces alguien dirá, ya, ¿y quién es más importante? No, no, el coordinador administrativo porque hace los pagos, ¿no? No, 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 el coordinador académico porque si no hubiera clases no hay pagos, ¿no? Entonces, si los dos son coordinadores, no pueden estar en alguna relación de dependencia, sino están en una relación que se encuentran al mismo nivel.
Sobre ellos habrá, pues, un jefe, ¿no? Pero cuando hablamos de coordinador A, coordinador B, coordinador C, etcétera, todos tienen un mismo nivel. ¿Se dan cuenta? En cambio, si hablamos de una oración compuesta subordinada, ahí sí vamos a observar y diferenciar que existe una idea central y otras en relación de dependencia. Cuando nos hablan de subordinado, uno entiende que es alguien que está por debajo de otro, ¿no? O sea, el jefe y los empleados, ¿no? Entonces, si uno dice, pues él es el jefe de la planta y los demás son los trabajadores de la planta, no pensaremos que todos están al mismo nivel, porque hay uno que es quien da las directivas y las otras personas son quienes acatan esas directivas, ¿no? Y hacen que todo funcione, ¿no? Pero hay un líder, hay una cabeza. Entonces, en las oraciones compuestas subordinadas existe eso, un líder, una cabeza, una llamada proposición principal. Y las otras, los otros, son las proposiciones que dependen, las proposiciones subordinadas. Ahora, estas proposiciones subordinadas se van a clasificar en tres grupos: sustantivos, adjetivos y adverbiales. ¿Ok? ¿Y por qué se les clasifica sustantiva? Porque funciona como un sustantivo. ¿Y por qué se les clasifican adjetivas? Porque funciona como un adjetivo. Y adverbiales, porque funciona como un adverbio. Estas proposiciones dependientes o estas proposiciones subordinadas se les llama así porque están en relación de dependencia. O sea, no tienen independencia. Si yo encuentro una proposición subordinada, voy a sentir que le falta algo. ¿Por qué? Porque suele estar anclada a una proposición principal. Es eso. Las proposiciones subordinadas no tienen independencia, son dependientes de la proposición principal. Y estas dependientes ya estamos viendo que se clasifican en sustantivas, en adjetivas y en adverbiales. Y ya las vieron, ¿ah? Muchas de ellas, ¿ah? Ya las vieron. Ahora vamos a recordar un poquito lo que ya vieron. ¿Listo? Entonces, si nos vamos hacia atrás, la oración, según su estructura, unimembre, unimembre, y según su complejidad, simple, compuesta, y dentro de compuesta, encontramos coordinadas y subordinadas. Entonces vamos a recordar un poquito de qué van estas coordinadas y subordinadas. Sin embargo, es necesario entender, recordar esa diferencia, ¿no? Entre coordinada y subordinada, porque yo recuerdo, tenía el hijo de un amigo, sobrino, algo así, y que salía mal en sus exámenes, ¿no? Y decía, ¿pero qué pasa? ¿En qué año estaba en tercero y secundaria, creo? Y pues es bien empeñoso, inteligente. Y dice, pero qué raro. Y el problema es el lenguaje. Oh, por Dios. Decía, ya me van a decir que vaya. Y bueno, fui, ¿no? Y entonces conversamos. Y le digo, vamos a sentarnos aquí a revisar. Y su problema era ese, diferenciar una coordinada de una subordinada. Un momento que más o menos traté de explicarle, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿En qué radicaba? Porque me decía, yo me las sé todas, pero cuando me piden coordinada o subordinada, ya pierdo el horizonte, ¿no? O sea, no me lo dijo con esas palabras, pero yo sentía eso, ¿no? Ya pierdo el horizonte, ya no sé cuál es cuál, y marcaba subordinada por coordinada, y al final, pues, salía totalmente desaprobada. Pero entendiendo esa diferencia, esa diferencia, esa característica de ser coordinada y esa característica de ser subordinada, la demás llega por añadidura, jóvenes. Así que eso es fundamental. Ahora, dentro de las coordinadas, vamos a encontrar las coordinadas conjuntivas, que su nombre lo dice, o sea, en lenguaje son así de creativos, ¿no? Conjuntivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen? Conjunciones. Así de fácil. ¿Y cuáles son esas conjunciones? Pues las que ustedes conocen, las conjunciones coordinantes: copulativa, disyuntiva, adversativa, ilativa, distributiva, aplicativa, etc. ¿Qué es lo que hace? Unen las proposiciones. ¿Y cómo se denominan a esas oraciones donde se unen dos o más proposiciones con una conjunción? Conjuntivas. Coordinadas conjuntivas, siempre que las proposiciones estén al mismo nivel.
Si las proposiciones están al mismo nivel jerárquico, unidas con algún nexo coordinante conjuntivo, ya está. Es como que yo diga, ¿no? María viajará mañana y Pedro viajará el lunes. Y yo me pregunto, ¿cuál es más importante? ¿La idea de que María viajará mañana o la idea de que Pedro viajará el lunes? Pues, no sé, María porque está primero. No, no sé, Pedro porque es hombre. Y sí, hay esas ideas todavía, aunque no lo crean. Yo tengo un tío que dice, la casa es mía. ¿Por qué? Soy el hombre, dicen. Puede ser. En otras culturas sí es así. En la cultura asiática, el primer hijo hombre hereda todo, absolutamente todo, ¿ah? Todo, toda la herencia familiar, todo, todo hereda. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso es machismo, no sé. Depende cómo se vea. ¿Por qué hereda todo? Porque es el responsable de toda la familia. Entonces, ya, si uno lo ve así, dice, no, no, ya que herede todo, creo. Pero ya eso se transgiversa en otras culturas porque dice, en el Asia, el hijo mayor era todo, ¿no? Claro, pero se hace cargo absolutamente de todo, de los padres, de los hermanos que tienen algún problema, seguir el negocio familiar, etcétera. ¿No? Es el pilar, se encarga de todo. No es que lo hereda todo porque es el más rico y no el más, no, no, lo hereda todo porque tiene toda la responsabilidad. Depende cómo se ven las cosas. Entonces yo digo, María viajará mañana y Pedro viajará el lunes, encontraré que las dos proposiciones están al mismo nivel, que una no es más importante que la otra. Y más aún, están unidas con un nexo conjuntivo coordinante copulativo. Y, ¿se da cuenta? O de repente dicen, no sé, pues, otro tipo de oración, cuando dice, Julio es un gran atleta, pero, hay un pero a veces, pero no lo contrataré. Y entonces la idea, pero ¿por qué? No, o sea, pero estás diciendo que es un gran atleta, ¿por qué no lo vas a contratar? Estas dos ideas, Julio es un gran atleta, no lo contrataré, están unidas con una conjunción adversativa, pero expresa una contradicción. Entonces, hay una contradicción porque es una contradicción aparente, porque existe una causa que no se está mencionando. Entonces, el nexo adversativo, que es muy frecuente en nuestro hablar, el nexo adversativo tiene esa característica, ¿no? Que muestra una contradicción aparente porque hay una causa que subyace. Julio es un gran atleta, pero no lo contrataré porque es descuidado, porque se va de parranda, porque le andan haciendo ampay, ¿no? Entonces, hay una causa que no se dice, pero lo que se observa de forma inicial es la contradicción aparente, ¿ok? Entonces, cuando nos den un nexo de tipo, una conjunción adversativa que esté enlazando dos proposiciones, yo ya sabré a priori que es una oración compuesta de tipo coordinada. ¿Coordinada por qué? Porque una no es más importante que la otra. Las dos se encuentran en el mismo nivel de jerarquía sintáctica. Los nexos coordinantes que conocemos, conjuntivos que conocemos, copulativo, adversativo, distributivo, con ese ya, sea, bien, hora, que su nombre lo dice, ¿ah? Distribuye ideas. Nada más, ya come, ya duerme, ya sale, ya entra, ya juega, ya canta, distribuye ideas, nada más. Así de sencillo. También tenemos el nexo explicativo, donde con una proposición se explica, con la segunda proposición se explica lo que se quiere decir en la primera proposición. Y se utiliza nexo como o sea, es decir, esto es, por ejemplo. O el nexo de pronto disyuntivo, donde nos dan a elegir una de las dos opciones, ¿no? ¿Comerás pescado o comerás pollo?
Entonces, eliges una disyunción, hay una disyunción, una elección. Y la ilativa suele ser el nexo más usado en exámenes de admisión, o en exámenes en general, donde se dice que se conecta una idea con la otra a través de un llamado hilo conductor. Por eso le dicen hilativa, por un hilo, como un hilo, eso de coser, un hilo, como un hilo conductor que enlaza dos ideas de forma consecutiva, con un vínculo de efecto causa, causa-efecto. Entonces, este nexo, estos nexos hilativos, como con que, por ello, por eso, así que, ¿no? Que enlaza dos ideas, cual hilo conductor, ¿no? De forma consecutiva, como una secuencia de ideas, ¿no? Va a enlazar estas dos ideas que van a estar al mismo nivel, la misma jerarquía. ¿Listo? Oración compuesta coordinada, conjuntiva, hilativa. Puedo decir, esto es mío, así que dámelo. Ese así que es fundamental. O por ello, por eso, ¿no? Es mío, con que dámelo. Es mío, por ello, dámelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se dice el nexo hilativo, que suele venir de forma frecuente. El adversativo también, ¿ok? Y dentro de las oraciones compuestas coordinadas, tenemos aquellas que no usan las conjunciones y que se les denomina yuxtapuestas. Y ahí las ideas están como superpuestas. ¿Una es más importante que la otra? No. ¿Por qué? Porque es coordinada. Es coordinada. Cuando digo oración compuesta coordinada, las dos ideas, o las tres, o las cuatro, o todas las ideas que haya, están en el mismo nivel jerárquico. Eso tiene que recordarlo usted. ¿Ok? ¿Cómo se enlazan las ideas con signo de puntuación? Con dos puntos, con punto y coma, con coma, no importa, pero las enlaza. Como cuando vemos ahí que dice, Marcos toca el piano, Ramiro canta, Verónica baila. ¿Qué los enlaza? Las comas. ¿Hay conjunciones? No. Entonces, están unidas secuencialmente con signos de puntuación. ¿Podría yo reemplazarlo por alguna conjunción? Sí. Podría decir Marcos toca el piano y Ramiro canta y Verónica baila. Esa coma tiene un valor de unión, de conjunción, de adición. Solo que según la ortografía nos permite colocar comas en vez de conjunciones. Y además tampoco sería viable decir y, porque se utiliza esta forma de enlazar proposiciones con comas. ¿Te das cuenta? Entonces, las oraciones compuestas yuxtapuestas son coordinadas porque enlazan ideas en la misma jerarquía sintáctica. ¿Ok? Bien, entonces dentro de las oraciones compuestas coordinadas, que están las sin nexo y las con nexo, veremos que además de estas oraciones compuestas coordinadas, existen las oraciones compuestas subordinadas. Entonces vamos a ver las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Pero vamos a ver aquí. Están ahí, ¿no, jóvenes? Sí, hay 50, Dios mío. Sí, están ahí. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, prenden su audio porque no tenemos WhatsApp, o sea, no tenemos la mensajería. Bueno, al menos yo no la tengo, no la veo por aquí. Ok, ya, estamos ahí, estamos ahí. Muy bien. Listo. Vamos a ver entonces las oraciones compuestas subordinadas. He empezado por aquí para que esto que es un poquito pesado, ¿no? O sea, de forma inicial y ya luego continuamos con las otras clases de oraciones que son las de predicado verbal que ya se conocen y las de actitud del hablante que son sencillas. ¿Ok? La oración compuesta por subordinación. Vamos a ver. La oración compuesta por subordinación. Uno le tiene miedo. O se ha satanizado mucho la oración compuesta subordinada. Yo recuerdo en mis épocas era, oh, por Dios, que me pregunten hasta morfología, pero subordinadas no. Pero en realidad, miren, las subordinadas, por lo menos dos, son regaladas.
la adverbial y la adjetiva. Y la adjetiva ya la vieron, ¿no? Y la adverbial más o menos, pero es sencilla. La sustantiva sí puedo decir que es un poquito más tediosa, pero no porque sea subordinada. ¿Saben por qué es compleja la sustantiva? Por el sustantivo. ¿Por qué? Porque a veces uno solo con sustantivo se le dificulta hallar sujeto, se le dificulta hallar el objeto directo, se le dificulta hallar el atributo. Y entonces la subordinada sustantiva no es difícil porque sea sustantiva, es difícil porque cumple las funciones tal como un sustantivo. Ese es el kit, ese es el problemita. Que cuando uno ve una subordinada y dice, oh, por Dios, no puede ser. Pero en realidad el problema no es porque sea subordinada, el problema es porque las funciones del sustantivo, que son diversas, muchas veces no las detectamos ni como sustantivo. Entonces el problema va por ahí, más por ahí que porque sea subordinada. ¿Ok? Vamos a empezar por la más fácil. La más fácil para mí es la adverbial. ¿Ok? La adverbial es aquella que tiene el mismo valor que un adverbio. O sea, lugar, tiempo, modo. Ese valor adverbial, si lo vemos reflejado en una proposición, en una idea, le vamos a decir que es adverbial. Y ya está. No hay más, no hay más. ¿Y qué función cumple el adverbio? Uno se agobia un poco. Ay, yo me acuerdo, sí, pero cuando estaba en el colegio y todo era, oh, por Dios, lenguaje, no puede ser. Y yo no sé por qué las clases eran tan complicadas, ¿verdad? A veces dicen eso, ¿no? Que el profesor hace que la clase sea complicada o para que no le pregunten nada o para que tengan miedo a su curso y estudien. ¿No? Esas son ideas muy tradicionales, antiguas. Pero en realidad el adverbio es una categoría gramatical mucho más sencilla que el adjetivo, es mucho más sencilla que el sustantivo, ¿no? El adverbio cumple una sola función a nivel de oración. A nivel de oración cumple una sola función y es ser circunstancial. Nada más. No tiene otra, no es como el sustantivo, que puede ser sujeto, que puede ser objeto directo, por Dios. No, 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 no. El adverbio cumple una sola función a nivel de oración y es ser circunstancial. Circunstancial, así, circunstancial. Con diversos valores, obviamente, ¿no? De tiempo, lugar, modo, y ahora en proposiciones, pues más como condicional, concesivo, consecutivo, etcétera. Pero es una sola función. Si usted encuentra una proposición que cumple, una proposición subordinada, que cumple función de circunstancial, es un adverbial. Solo por eso, por la función que cumple. Nada más. ¿Cuál es la característica de la proposición? Que tiene verbo. Esa es la diferencia. Que es una idea, que es una estructura compleja, que se le llama proposición, pero expresa lo mismo que un adverbio. Tiempo, lugar, modo, causa, condición, concesión, consecución. Expresa lo mismo que un adverbio. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Aquí está. No, esta es la adjetiva. Acá está. Oración compuesta subordinada adverbial. ¿Qué función cumple? Circunstancial, ya lo vemos. Encabezamiento. Puede tener un nexo subordinante, generalmente. Puede estar encabezado por un gerundio, ¿sí? ¿Sí? Por un verboide, claro que sí, que sí. Y puede ubicarse en cualquier posición. Lo tradicional es que vaya al final. Los adverbios deberían ir al final, ¿no? Entonces, la subordinada adverbial regularmente debería estar al final. Pero, así como el sujeto que es cambiante, pues el adverbio, la subordinada adverbial también puede estar al inicio, en medio, pero cuando está al inicio lleva coma, cuando está en medio también, y cuando está al final ya no, porque es su orden natural. ¿Se da cuenta? Dice acá, redactó el informe. Si hubiese colocado la palabra así, solo así,
igualito es circunstancial de modo. Pero si digo, el informe es así, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo la indicó el director? Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo le indicó su mamá? ¿Cómo se lo recomendó el profesor? Entonces, ah, ya, ya, así, así, así como se lo recomendaba. Así. Esa idea de cómo se lo recomendó el director, ¿qué tiene? Encabezamiento relativo, ¿qué tiene? Verbo. ¿Qué cosa es? Una idea. ¿Qué cosa es? Una proposición. ¿Qué valor tiene? Modo. Ah, ¿y qué función cumple la oración? Circunstancial, pues de modo. Esa es la subordinada adverbial. ¿Por qué? Porque funciona como un adverbio. Funciona como un circunstancial. Solo por eso se clasifica como adverbial. No porque tenga un adverbio en medio, ¿ah? Sino porque funciona como un adverbio. Ya, pero tiene diferentes valores semánticos, ¿cierto? ¿Qué valores semánticos tiene? De lugar, que se le llama locativa, ¿no? Como ubicación, locativa. De tiempo, se le llama temporal. De modo, modal. ¿Qué más tenemos? Causa, causal. Para un fin, finalidad, ¿no? Condición, condicional. Concesión, que hago una concesión, concesiva, que tiene una consecuencia, se le llama consecutiva, y que establece comparación, le llaman comparativa. Entonces vamos a encontrar todas estos valores semánticos que se le va a dar a esa proposición, pero que en todos esos casos funciona como circunstancial, nada más. Una sola función, circunstancial. ¿Ok? Las más clásicas, las más conocidas, pues locativa, cuando dice acá, nos ubicaremos, y lo puedo reemplazar por un adverbio, ¿ah? Cuando digo, nos ubicaremos aquí, nos ubicaremos allí, nos ubicaremos acá. Entonces yo puedo utilizar un adverbio de lugar. ¿Se da cuenta? Yo puedo utilizar un adverbio de lugar. Pero ¿aquí dónde? ¿O allá dónde? Ah, hacia donde haya ventilación. ¿Se da cuenta que ese adverbio lo reemplazo por toda una construcción, por toda una idea que tiene el valor de un adverbio? ¿Qué función cumplen ambos? Si digo aquí, circunstancial de lugar. Si digo hacia donde haya ventilación, circunstancial de lugar. Cumplen la misma función, solo que en un caso tenemos una sola palabra y en otro caso tenemos una proposición. Pero en la medida que cumple la misma función que el adverbio, es que se clasifica como adverbio. Aparte de la locativa, tenemos la temporal. Viajaremos en cuanto culminen las clases. En ese momento, viajaremos mañana. Viajaremos en cuanto culminen las clases. Viajaremos cuando culminen las clases. ¿Te das cuenta? Expresa lo mismo. Tiempo. Tiene encabezamiento subordinante, tiene verbo y puede tener más cosas, sí, pero lo importante es eso, el verbo, el núcleo verbal y el encabezamiento subordinante. ¿Por qué? Porque una subordinada siempre le va a decir, hey, hey, yo soy la subordinada. La subordinada siempre se va a delatar. ¿Por qué? Porque tiene encabezamientos, valga la redundancia, subordinantes, conjunciones, verbos en infinitivo, gerundios, partículas interrogativas, pronombres relativos. La subordinada en general siempre se delata, siempre se identifica, como tal como si tiene su gafete ahí, ¿no? Yo soy la subordinada, así, así, tal cual. Y la que no tiene esa indicación de yo soy la subordinada, ¿qué es? La principal. La que no dice yo soy la subordinada, ¿qué es? La principal, joven. Temporal, a ver, siempre que nos visita, trae regalos para todos. Ahí está. Siempre que ese encabezamiento, y tiene su verbo, sin duda,
Modal. Él respondió conforme le indicó su abogado. ¿Se da cuenta? Resuelve la práctica así. ¿Así como le explicó el maestro. Ok. Siempre tiene un encabezamiento subordinante, siempre tiene un encabezamiento que lo delata y tiene que tener un verbo. Bueno, un verboide, pero tiene que tener un verbo. Si no, no es proposición. ¿Se da cuenta? Tenemos también la causal, el encabezamiento relativo causal por excelencia es la conjunción subordinante porque, pero también podemos usar el ya que, debido a que, etcétera, ¿no? Nos retiramos porque, o nos retiraremos porque estamos cansados, porque ya es tarde, porque no nos gusta la función, ¿no? Entonces, ese encabezamiento de conjunción es el que delata a la subordinada. Si, por ejemplo, imaginemos que esto no está y nos quedamos con solo la subordinada, que dice, porque ya pasó el registro. Y alguien dirá, pero ya, porque ya pasó el registro, ¿pero qué? ¿Te vas, te quedas? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué le falta algo? Porque es la subordinada, porque es la que se encuentra en relación de dependencia, porque es la que depende de la idea principal. Por eso es que parece que le falta algo, porque sí, le falta algo. La proposición principal a la cual está anclada. ¿Se da cuenta? Por eso no es independiente, por eso es subordinada, subordinante. ¿Se da cuenta? Vamos a regresarlo antes de que no podamos regresar ya. La de finalidad que expresan para un fin y el nexo para es el que tradicionalmente se usa, además de otros como a fin de que, ¿no? Con el fin de, etcétera. La condicional que expresa condición, ¿no? Lograrás cosas importantes si te esfuerzas. ¿Se da cuenta? Lograrás algo si es que te esfuerzas, ¿no? Si es que aprovechas la oportunidad, si es que eres hábil, ¿no? Etcétera. Entonces, esta subordinada es la que depende. ¿Se da cuenta? Si borro la otra, ¿qué me va a quedar? Siempre que te esfuerces. Ya, ¿qué? Siempre que te esfuerces, ¿qué? O sea, ¿qué cosa quiere decir? ¿No? Si alguien dice, te vaya a la calle, sí, a sus amigos, siempre que te esfuerces. Ya, ¿qué? ¿Pero qué? Porque falta la idea central. Falta la idea central. ¿Ok? Y finalmente tenemos uy, perdón, aquí falta uno, la condicional ya. Y aquí está, la concesiva, consecutiva, comparativa. Aquí. La concesiva es aquella donde uno hace una concesión. ¿Qué quiere decir como una concesión? Es como que se plantea, se muestra una obstrucción. Entonces, yo no debería hacerlo, pero igual lo voy a hacer. Eso es hacer una concesión, ¿no? Es como que eh, mi mamá no quiere que me case. Eso es una obstrucción. No debería hacerlo si no tengo la bendición de mis padres, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? ¿No? Pero yo voy a hacer una concesión. A pesar de eso, lo voy a hacer. Entonces yo utilizo un nexo tradicional concesivo, que es el aunque, y digo, no, aunque mi mamá no quiera, me casaré con ese desgraciado. Entonces, aunque, a pesar de que, por más que existe esa obstrucción, yo lo voy a hacer. Entonces, el nexo concesivo es cuando yo hago una concesión, que a pesar de que no es favorable, me voy a arriesgar, lo voy a hacer, lo quiero experimentar, es mi vida cuando dicen, no, pero es mi vida, déjame experimentar, ¿no? Hijito, te va a ir mal, por ahí no vayas, pero déjame vivir, ¿no? Dice el adolescente, dice así. Déjame caerme, experimentar, y sí, pues es bueno, es saludable, hasta un punto, ¿ok? Luego tenemos la consecutiva, que diferente a lo que uno pudiese percibir que es como una consecución, en realidad no habla de una consecución. La consecutiva habla de una consecuencia.
de una consecuencia. Se le dice consecutiva, yo no, automáticamente su mente piensa en una consecución de ideas. No, 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 no. Es una consecuencia. Imaginen esto. Ustedes están en una fiesta, ¿no? Y comen mucho, ¿no? Entonces yo puedo ver a ese niño y decir, Pedrito comió tanto, pero tanto, ¿qué? Consecuencia. ¿Qué puede haber consecuencia? Varias cosas. ¿Qué? Le duele el estómago. Consecuencia, ¿qué? Vomitó. Consecuencia, ¿qué? Le duele la cabeza, ¿no? Cuando uno come tanto a veces y no puede digerir, etcétera, no le duele la cabeza también. Entonces, la consecutiva es la proposición subordinada que se vincula con la principal a través de la consecuencia. Julia bailó tanto, pero tanto, consecuencias, varias. Le duele el cuerpo, bailó tanto que le duelen los pies, bailó tanto que mañana no va a trabajar, bailó tanto que, etc., etc., etc. Consecuencia. La consecutiva es la consecuencia. ¿Ok? Y la comparativa, pues establece eso, comparación de superioridad, de inferioridad, de igualdad, ¿no? Tanto como, más que, menos que, ¿no? Establece esa suerte de comparación. Practica natación tanto como practica el tenis. Liz obtuvo más puntaje de lo que suponían. Ese empresario gana menos de lo que invierte. ¿Ok? Entonces, cada vez que identifiquen una proposición subordinada que esté cumpliendo función similar a la de un adverbio, es un adverbial. ¿Y qué valores tienen esas proposiciones adverbiales? Principalmente locativa, temporal, modal, pero también encontramos causal, finalidad, condicional, concesiva, consecutiva, comparativa. Y cuando vemos los circunstanciales tienen esos valores semánticos de causa, condición, concesión, consecución, comparación, lugar, modo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es una de las más fáciles. Vamos a hacer este ejercicio de aplicación que dice aquí. Identifica las proposiciones subordinadas verbales que se presentan en los siguientes enunciados. Y vamos a hacer algo práctico. Vamos a identificar la subordinada, para que usted lo vea, para que lo vea, lo vea. Dice, aun cuando hay cámaras ahí, no lo identificaron. Si usted se da cuenta, ahí tiene una identificación de la subordinada. ¿Por qué? Porque hay una coma de tipo hiperbática, que me dice que eso que está ahí no debería estar ahí, debería estar al final. La coma hiperbática me muestra una alteración del orden. Entonces yo ya sé que eso no debería estar ahí. ¿Y por qué no debería estar ahí? Porque es un objeto en la estructura sintáctica del español. Sujeto, verbo, objeto. Entiéndase objeto por objeto directo, objeto indirecto, atributo, circunstancial, complemento, cualquier objeto, cualquier complemento. Entonces, ese objeto no debería estar ahí. Aquí está una de ellas. Luego dice, sin decir palabras, nos despedimos aquella tarde. Ahí hay otro, ¿ve la coma? La coma es delatadora, ¿no? Como no convenció al jurado, se retiró de la sala. Ahí todas las subordinadas están cantadas. Por lo menos para decir yo soy la subordinada. ¿Tienen un encabezamiento subordinante? Sí. ¿Están en una posición inadecuada y por eso tienen una coma hiperbática? Sí. Él toca tan bien la quena que todos lo admiran. Ahí está la subordinada. Fernando se retiró mientras todos dormían. Ahí está la subordinada. Ya, a ver, un minutito, mírenlo, piénselo, y ahorita lo resolvemos juntos, ¿ya? Para ver qué clase de subordinada es, qué valor tiene.
¿Ya más o menos lo vimos? A ver, vamos a ver. ¿Qué subordinadas tenemos? Ay, ¿verdad? No tenemos el chat activado, ¿no? Ya no importa. Vamos a ver. No lo identificaron aún, ¿cierto? Incluso a pesar de que no hay cámaras ahí. Entonces, cuando tenemos esta expresión de aún cuando no hay cámaras ahí, vamos a tener el valor de que si hay cámaras, se supone que debieron identificarlo. Se supone, pero no se hizo. Entonces, hay una obstrucción. Ahí estamos frente a una concesiva. Uy, por Dios. Ahí estamos frente a una concesiva. No lo identificaron a pesar de que había cámaras. ¿Te das cuenta? Siguiente dice, nos despedimos aquella tarde sin decir palabras. Nos despedimos aquella tarde así, así como, sin decir palabras. Ahí vamos a tener modo. Se retiró de la sala ya que no convenció al jurado. A veces cuando usted le cambia el orden, ¿no? Le cambia el conector un poquito, puede, uno similar obviamente, ¿no? Puede verlo mejor, ¿no? Este cómo, ¿no? Convenció al jurado. A veces el cómo suele ser complejo porque tiene varios valores, condicional, pausar, etcétera, ¿no? Pueden cambiarlo por un porque para ver si funciona. Y dice, se retiró de la sala porque no convenció al jurado. ¿Sí? ¿Tiene el mismo valor? Sí. Ah, entonces para mí es más fácil identificar qué es pausar, por ejemplo. Él toca tan bien la quena, pero tan bien la quena, consecuencia que todos lo admiran. Esa es la consecuencia de tocar tan bien la quena, que es admirado. Entonces ahí tenemos una consecutiva. ¿Ok? Y por último dice, Fernando se retiró cuando todos dormíamos. Este encabezamiento, mientras, cuando, ¿qué expresa? Tiempo. Tiempo. Si no le gusta mucho ese mientras, cámbialo. Cuando todos dormíamos. Tiempo. Y ahí tiene una temporal. ¿Ok? Esa es la subordinada más sencillita de todas. Quizás lo más complejo es el valor semántico, que suele ser un poquito más tedioso de identificar, pero todos estos funcionan como circunstancial. ¿Y qué función tiene aún cuando hay cámaras ahí? Circunstancial, complemento circunstancial de concesión, tal cual. Sin decir palabras, ¿qué función cumple? Complemento circunstancial que expresa modo, tal cual. Y este de acá, como no comisión jurado, que es causa, ¿qué valor tiene? Complemento circunstancial. También, que expresa qué cosa? Causa. Todos son complementos circunstanciales. En función, claro que sí. Este consecutivo, ¿qué cosa es? Complemento circunstancial de consecución. Y este de acá, temporal, ¿qué cosa viene a ser? Complemento circunstancial de tiempo. Tal cual, tal cual. ¿Por qué? Porque son proposiciones subordinadas adverbiales y las adverbiales funcionan como circunstanciales. Lo único que me faltaría identificar, tal como lo hemos hecho, es el valor semántico, si es de causa, si es de condición, concesión, consecución, finalidad, etc. ¿Ok? Listo. Ahora, la otra subordinada que le sigue es la adjetiva. La proposición subordinada adjetiva suele ser aquella que ustedes ya trabajaron. Cuando trabajaron frase nominal hace un par de semanas, vieron que la subordinada adverbial funcionaba como MI, como MI, MI, MI. No hay otra función para la adjetiva. ¿Por qué? ¿Por qué no hay otra función para la adjetiva? Porque funciona como un adjetivo. Y dentro de las funciones del adjetivo es ser modificador directo de nombre. Modificador directo de nombre. ¿Y cómo que funciona? Como MI. Como es una estructura compleja, como MI. Por eso le llaman FN compleja, porque es MI lo que tiene. ¿Se dan cuenta?
¿Tiene características? Sin duda. ¿Cuáles son esas características? La subordinada adjetiva, o también llamada relativa, tiene un encabezamiento que viene a ser un pronombre relativo. Ese qué, cuál, quién, quiénes, dónde, cuándo, etcétera. Tiene un encabezamiento relativo. La subordinada adjetiva tiene encabezamiento relativo. Pronombre relativo en realidad. Pronombre relativo. ¿Y qué más tiene? Verbo. Tiene relativo y tiene verbo. Es todo lo que necesita. Puede tener otra palabrita más, puede tener. Pero lo que no le puede faltar es el encabezamiento de pronombre relativo, ese qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo, etc. Y el verbo. Ya está. ¿Qué función cumple? Tal como lo ven aquí, ¿ven? Tal como lo ven ahí. Función cumple MI. Muchas veces se puede reemplazar por un adjetivo, como tardones. Alumnos que llegaron tarde, que llegaron tarde. Que llegaron tarde, ¿qué quiere decir? Tardones. Muchas veces se puede utilizar eso, un adjetivo tal cual. ¿Se da cuenta? ¿Modifica quién? Al sustantivo. Ahí está el sustantivo, alumnos, ahí. Modifica sustantivo. ¿Y dónde funciona? Dentro de una frase nominal. Dentro de una frase nominal. ¿Se dan cuenta? Dentro de una frase nominal. No tiene otra ubicación, no tiene otra función, no tiene otra característica. Solo es eso. No hay más. No hay más. Dentro de la adjetiva vamos a tener la adjetiva especificativa y la adjetiva explicativa. La especificativa no lleva comas y la explicativa sí lleva comas. Si lo quiere ver de forma visual, eso es todo. Una no lleva comas y la otra sí lleva comas. Si lo quiere comprender desde el aspecto un poco más semántico, no tan visual, entonces, ¿qué es lo que quiere decir la especificativa? La especificativa quiere decir que es aquella que se delimita como un subconjunto, digámoslo así, como un subconjunto. Voy a prender mi cámara para que no se duerman, no se asusten un poco, ¿ya? Especificativa quiere decir cuando es como un subconjunto. Si yo tengo el conjunto de algo, especificativo es el subconjunto. Por ejemplo, acá dice, los documentos que estaban ilegibles fueron rechazados. Si yo hablo del conjunto de los documentos que presenté, del conjunto de los documentos, cuando coloco que estaban ilegibles, es el subconjunto. Una partecita de todos, fue rechazada, ¿cierto? Entonces estoy especificando un subconjunto del total. Esa es la especificativa. Estoy especificando. ¿Se da cuenta? Cuando usted va a comprar tallarines, dice, señor, dame un kilo de tallarines, ya. ¿Delgados o gruesos? Ah, delgados. Entonces estoy especificando un subconjunto. Algo así, tal cual. No lleva comas. Tiene las mismas características estructurales. Pronombre relativo y verbo. Función, MI, MI. ¿Dónde actúa? ¿Qué hace? Modifica el sustantivo, documentos. ¿Dónde se encuentra? En la FN. No tiene otra posición. ¿Se da cuenta? Y la otra adjetiva es la adjetiva explicativa. Esa es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque tiene comas explicativas que delimitan a la subordinada. O sea, usted ni siquiera la va a buscar, porque va a decir, está aquí, entre las comas, está aquí. Usted ni siquiera la va a buscar. Las características que tiene que tener toda subordinada adjetiva. Encabezamiento, pronombre relativo y verbo. ¿Qué es lo que tiene ahí? El qué, pronombre relativo, y el verbo contamina. Ya está. ¿Cumple con la estructura? Sí. En este caso está entre comas y es explicativa. Correcto. Modifica sustantivo. Industrias. Correcto. Funciona dentro de una frase nominal. La única posición. SMI de sustantivo. Correcto. ¿Se da cuenta? Ahí está la subordinada adjetiva explicativa. ¿Ok?
Tenemos subordinada de aplicación, ya. Vamos a sombrear a la subordinada adjetiva, dice. Sonia, aprendí que las buenas cosas no siempre llegan rápido. Si usted quiere buscar la subordinada adjetiva, busca un pronombre relativo. ¿Sí? Busca un pronombre relativo. Dice, Sonia, aprendí que las buenas cosas no siempre llegan rápido, que presenta oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa. Bueno, si vamos específicamente a lo que nos han pedido que es adjetiva explicativa, tengo que buscar comas. Y aquí no hay comas, así es que descartado. Más bien hay otra subordinada. La empresa donde él trabaja suele pagar horas extras, Daniel. ¿Hay comas? No, esta coma es de vocativo, no me sirve. No. La luz, tenue y cálida, daba lugar a una atmósfera romántica. Hay comas, sí, pero las comas se están dividiendo no proposiciones. Ah, entonces no me sirve. No me sirve. Se puso en remate la propiedad que había sido confiscada. Aquí hay una subordinada, pero no hay comas. Me piden explicativa con comas. Por descarte, es la E. Vamos a ver. El padrino de Santiago, quien es muy estricto, fue policía. Ahí está. Lo mejor que le puede venir en un examen es la adjetiva explicativa. ¿Por qué? Porque está rodeada de comas. Tiene que modificar un sustantivo. El padrino de Santiago, quien es muy estricto, ¿de qué me está hablando? Del padrino de Santiago. Modifica un sustantivo. Tiene que estar dentro de una FN, correcto. ¿Cuál es la FN? El padrino de Santiago, quien es muy estricto. Todo es la FN. Sí, cumple función de sujeto, FN. Está bien. Estructura que tiene la subordinada. Encabezamiento, pronombre relativo. ¿Quién? Cumple. Verbo es. Cumple. Ya está. Función MI. Quien es muy estricto estructuralmente es el MI de el padrino de Santiago. Cumple. ¿Se dan cuenta? La subordinada adjetiva tiene una sola función y es ser MI. MI de sustantivo. No hay otra función. Dentro de una FN, está viendo ahí la FN? Modificando el sustantivo, el padrino de Santiago. ¿Listo? No hay más. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos a ver la subordinada sustantiva, que es un poquito más compleja. ¿Ok? Aunque podríamos alternar con las otras oraciones, ¿no? Pero vamos a ir acá para que no desvincularnos mucho. ¿Listo? La subordinada sustantiva. Muy satanizada. Muy satanizada. Cumple funciones similares a las de un sustantivo. ¿Cuáles son esas funciones? Sujeto, atributo, objeto directo, complemento, principalmente. Sujeto, objeto directo, atributo, complemento. Vamos a verlas. Características de estas subordinadas. Vamos a ver, tiene características. Encabezamiento infinitivo, encabezamiento de conjunción completiva que o sí, encabezamiento interrogativo, y además veremos algunos detalles más en otras subordinadas sustantivas. ¿Ok? Pero principalmente eso. Encabezamiento infinitivo, conjunción completiva, pronombre interrogativo. En algunos casos, como la de complemento, tiene preposición adicionalmente. En algunos casos, como la de objeto directo, tiene introducción de cita textual, o sea, lleva dos puntos, comillas, ¿no? Pero básicamente la subordinada sustantiva se caracteriza por estar encabezada por un verbo en infinitivo, un verboide en infinitivo, alguna conjunción completiva que o sí, o alguna partícula interrogativa, principalmente. Ahora, como tiene el valor de un sustantivo, se puede reemplazar por un pronombre neutro, se dice, ¿no? Por un pronombre. Sí, se puede reemplazar por un pronombre. ¿Por qué? Porque es una sustantiva. ¿Sí? Vamos a ver la función sujeto y atributo. La función sujeto, ¿no?
encabezamiento qué, encabezamiento dónde, encabezamiento infinitivo, póngale ahí, tal cual. Ahora, nuestra mente busca ordenar la oración, solo que a veces nos la van a dar así, desordenada. Pero nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Miren, que superes las dificultades, reemplazo por pronombre, eso le interesa. Se puede reemplazar por pronombre, sí. Que supere las dificultades le interesa. Eso le interesa. Yo puedo reemplazarlo por un pronombre neutro, sí, porque es una sustantiva. ¿Se dan cuenta? No sabemos dónde radican sus padres. Eso no sabemos. ¿Qué no sabemos? ¿Dónde radican sus padres? Nuestra mente lo que va a hacer es ordenarlo y lo va a colocar al inicio. ¿Dónde radican sus padres? Aquello no sabemos. ¿Lo puede reemplazar por pronombre? Pues sí, tal cual, sin problema. ¿Se da cuenta? Vamos a colocar la azulita que me han puesto aquí. Es azul, ¿no? Ya, azul este. Listo. Es importante ejercitarse diariamente. Mi mente lo que hace es ordenarlo, entonces lo ordeno, ejercitarse diariamente. Eso es importante. Y ahí está el orden que más o menos le gusta a nuestra mente. Sujeto, verbo, objeto. Eso es lo que le gusta a nuestra mente. El sistema sintáctico del español, el orden sintáctico del español. Sujeto, verbo, objeto. ¿Se da cuenta? Eso es lo que ha hecho nuestra mente para poder identificar que sí, que es sujeto. ¿Se da cuenta? Ahora, función atributo. Cuando me dice función atributo, lo primero que mi mente recuerda es que debo buscar el verbo copulativo. Porque si no hay verbo copulativo, no hay atributo. ¿Se da cuenta? Si no hay verbo copulativo, no hay atributo. Verbo copulativo es. Verbo copulativo es. Ahí está. Verbo ser. Ahora sí, lo que viene seguidamente del verbo copulativo es el atributo, generalmente. Lo que viene es el atributo. Y eso. Una proposición, ser un gran profesional. Se supone que es atributo de qué? Del sujeto, de la meta. La meta puede tener un atributo que diga ser un gran profesional. Sí, su meta es, la meta es ser buen profesional. Entonces, sí, concuerda, semánticamente se entiende que es un atributo, ¿no? De la meta, ¿no? ¿Cuál es el atributo de la meta? Llegar a ser un buen profesional. ¿Te das cuenta? Sí cumple semánticamente y estructuralmente también, porque está luego de un verbo transitivo. Si no hay verbo transitivo, no hay atributo. Así de fácil. Si no hay verbo transitivo, no hay atributo. Entonces, cuando usted le piden buscar atributo, lo primero que tiene que buscar es el verbo copulativo, perdón, que estoy hablando. Cuando le piden buscar atributo, lo que tiene que buscar usted es un verbo copulativo, de unión, de cópula, tal cual. Que todos nos apoyemos, atributo de la idea, y en lo acompañará atributo de la incógnita. Todo eso va después del verbo copulativo. Entonces sí, estructuralmente cumple función de atributo, semánticamente también cumple función de atributo. ¿Listo? Otra de las funciones de la subordinada sustantiva, aparte de ser sujeto, aparte de ser atributo, es ser objeto directo. Objeto directo. Y si me piden una subordinada en función de objeto directo, ¿qué es lo primero que debo buscar? Verbo transitivo. Si no hay verbo transitivo, no hay objeto directo. Como en este caso, lograr, como en este caso, informar, como en este caso, saber,
como en este caso, decir. Ah, entonces, ¿sí hay verbo transitivo en los cuatro casos? Sí. Entonces, sí hay objeto directo. Si no, no. Encabezamiento de objeto directo. Convencer, infinitivo, correcto. ¿Qué? Conjunción completiva, correcto. Sí, conjunción completiva, correcto. ¿Dónde? Partícula interrogativa, correcto. Entonces observamos que existe justamente el verbo transitivo y que da pie al complemento obligatorio llamado objeto directo. Entonces cumple sintácticamente, semánticamente, cumple. Y es que tenemos ahí el objeto directo. Bueno, se dice que es una proposición subordinada porque tiene estos encabezamientos característicos y tiene el verbo o el verboide. En este caso, el encabezamiento ya es el verboide. Infinitivo, convencer. En este caso, conjunción completiva, ¿qué cosa le falta? El verbo. ¿Dónde es el verbo? Viajará. Sí, conjunción completiva, ¿qué le falta? El verbo. ¿Dónde es el verbo? Asistirá. Ahí está. ¿Dónde? Partícula interrogativa. Entonces, ¿qué le falta? El verbo. ¿Dónde está? Llevará. Para que sea una proposición en general, una proposición tiene que tener núcleo verbal. Si no tiene núcleo verbal, no es una proposición. No llega a ser proposición. Por eso toda proposición necesita su verbo, su verboide, para expresar una idea. ¿Se da cuenta? Y el objeto directo, además, tiene la posibilidad de construirse y constituirse a partir de una cita. Dos puntos, comillas. Esa es la introducción. Se le dice que es una introducción de forma directa. No hay encabezamiento infinitivo, conjunción, partícula interrogativa. ¿Qué cosa es? Introducción directa. Y eso solamente se da en las citas textuales. Pero ojo que tiene que haber verbos, si no hay verbo no hay proposición. A ver, los grandes resultados requieren. Ahí está el verbo. Ahí está el verbo. ¿Se da cuenta? Y finalmente la subordinada sustantiva va a cumplir función de complemento. Pero esta de complemento es sencillita. ¿Por qué? Porque tiene un encabezamiento prepositivo. Ahí está. D. Tiene un encabezamiento prepositivo. Cuando usted ve una subordinada con encabezamiento prepositivo, ¿qué cosa es? Complemento. ¿Ya está? Complemento. Encabezamiento prepositivo de la subordinada, ¿qué cosa es? Complemento. ¿Ya está? Encabezamiento prepositivo de la subordinada, ¿qué cosa es? Complemento. ¿Lo ve ahí claramente? Estoy agrandando para que lo veamos juntos. Complemento. ¿Ya está? La preposición encabeza la subordinada. ¿En función de qué? Complemento. ¿Ya está? ¿Y luego qué viene? Ah, viene la conjunción, viene el subordinante, viene el infinitivo y el verbo. ¿Ya está? Tenemos la esperanza de algo, de viajar, de comprar, de comer, de llegar. Eso que yo le coloco es complemento. Si tiene verbo, es proposición, como en estos casos. ¿Y a qué complementa? Bueno, se dice que complemento hay de nombre, de adjetivo y de verbo. ¿Y dónde los encuentro? Antes de la preposición. Vamos a ver. Mira aquí. Antes de la preposición. Si encierro la subordinada encabezada por el de preposición, ¿qué es lo que tengo? La esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Nombre. En ese sentido es complemento de nombre. ¿Ya está? Estaba convencido de algo, estaba agobiado de algo. Ah, convencido, agobiado. ¿Qué cosa es? Adjetivo. Entonces, toda esta subordinada complementa ¿a qué? Al adjetivo. Pues sí, ya está. El fiscal los conminó a decir la verdad. Se avergonzó de que lo reprendiera. Esta subordinada, ¿no?
¿Complementa a qué? ¿Qué hay de forma previa? Avergonzó. En ese contexto, avergonzar es verbo. Ah, entonces, ¿complemento de qué? De verbo. Ya está. Las de complemento son así, puntuales. Encabezamiento prepositivo de la proposición y el elemento previo es el elemento al cual complementan, que puede ser un nombre, que puede ser un adjetivo o que puede ser un verbo. ¿Ya está? Estas vienen a ser las oraciones compuestas subordinadas. ¿Ah? Sustantivas, afectivas. Hemos empezado por eso porque en realidad es lo más tedioso. Ahorita vamos a hacer las otras clases de oraciones, que son más sencillitas, pero era fundamental captar su atención del inicio con esto que es un poquito más pesado. ¿Ok? Ejercicio de aplicación y me dicen que relacione. Ok, vamos a subrayar a la subordinada. A ver, un minutito para que miren la función que cumple. A un minutito. Voy a dejar un minutito. Ahí están las subordinadas en rojo. Hay que identificar qué función cumplen. Ya estamos más o menos, ¿lo han visto? Ahora vamos a resolverlo. Ahí. Vamos a ver, vamos a relacionar aquí dónde está la barrita de aquí. Es sumamente importante impostar la voz. ¿Qué sucede con impostar la voz? Usted ya sabe que su mente quiere hacer esto, ¿no? Impostar la voz es sumamente. Su mente busca ordenar y lo puede reemplazar por pronombres sin problema y puede decir eso es sumamente importante. ¿Y qué es eso? Impostar la voz, encabezamiento infinitivo. Ya está, listo, tal cual. En esa posición, sujeto, ¿cierto? Vamos a relacionar. Uy, se movió todo. Vamos a poner un poquito más allá. Ya está, sujeto. ¿Ok? Luego dice, la familia espera aún que se haga justicia. La familia espera algo. ¿Qué espera la familia? La familia espera algo. ¿Qué espera la familia? Que se haga justicia. Cuenta, objeto directo. Y estas dos últimas, si se dan cuenta, tienen encabezamiento prepositivo. ¿Qué es lo que me dice? Complemento. Automático. Complemento, complemento. ¿De qué? Depende de qué. Del elemento previo. Aseguró. Cristi aseguró. Y aseguró es verbo. ¿Correcto? Entonces me está diciendo que es complemento de verbo. Así de fácil. Ni siquiera tiene que leer la subordinada, ¿se da cuenta? Complemento de verbo. Y este de acá, complemento de qué? De incapaz. ¿Qué cosa es incapaz? Adjetivo.
tal como está ahí, complemento de adjetivo. ¿Listo, jóvenes? Ahora sí nos vamos a las oraciones más sencillitas. Ya, disculpen que hemos empezado con las subordinadas, que es un poco pesado, pero en realidad era mejor así, porque si no después estaban cansados, agotados, se acababa la clase y íbamos a leer las subordinadas como en 2 minutos nada más. ¿Ya? Entonces, más o menos, en realidad es un tema bastante largo, pero hemos tratado de resumirlo de la forma más práctica para poder entender esta oración compuesta, ¿no? Por coordinación y por subordinación. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora sí, regresamos a la parte inicial para ver estas otras dos clases de oraciones. Vamos a ver la que es esta de aquí, que es según la actitud del hablante. ¿Ok? Vamos a ver, según la actitud del hablante. Eso es sencillito porque según la actitud del hablante es el hablante el centro de todo, ¿no? Y según el hablante expresa cuestionamientos, dudas, deseos, o sencillamente transmite información. Sencillamente transmite información. ¿Se da cuenta? Esa forma de clasificar a las oraciones sitúa en su centro al hablante. El hablante es el centro de todo, el que expresa sus emociones, sus dudas, sus deseos, sus cuestionamientos, sus emociones. Es el hablante. ¿Ok? Cuando el hablante transmite información que puede ser real o del entorno real, afirmativo, negativo, se le va a llamar enunciativa. Cuando yo digo, María viajará mañana, transmite información. Mi hijo es renegón, transmite información. Mi gato es travieso, transmite información. Enunciativa, enuncio algo, afirmativo o negativo. Mi hijo no viajará mañana. Es una enunciación negativa. Si tengo la palabra no, la negación por ahí es negativo. Si no dice mi hijo viajará mañana, una enunciación afirmativa. ¿Ok? Ahora, vienen estas dos clases de oraciones. La que expresa deseo y la que expresa duda. La que expresa deseo y la que expresa duda tienen algo en común. Cuando ustedes vieron los modos verbales, ¿no? Había un modo verbal que expresaba deseo y expresaba duda. Al mismo tiempo, sí y no. ¿Que podían expresar ambos? Sí y no. ¿Y de qué depende? Del contexto. Del contexto. El contexto me dirá si el modo subjuntivo expresa deseo y el contexto me dirá si el modo subjuntivo expresa duda. Imagínense que yo digo, pues, ojalá gane la tinca. Ya no estudio, me compro la universidad, ¿cierto? Ojalá gane la tinca. Esa palabrita ojalá le da el valor al verbo en modo subjuntivo de deseo. Y ahí tendría una oración desiderativa. Ojalá gane la tinca. Ya está, se acabó, ¿no? Me dedico a viajar, a pasear, a estudiar porque es algo que no necesariamente tengo una presión, ¿no? De repente se dice, me compro la universidad. Bueno, la San Marcos no se la puede comprar porque es estatal, pero se puede comprar una privada, pues ya está, listo, se compra su universidad, ¿cierto? Pero ese gane, ese verbo en modo subjuntivo gane, también expresa duda. ¿Por qué? Porque el verbo en modo subjuntivo expresa deseo y expresa duda. Pero señorita, si yo digo ojalá gane, es deseo. Sí, 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 es deseo. Pero para que exprese duda, le cambio el ojalá y le añado un adverbio de duda. Le puedo poner posiblemente gane la tinca. Me he comprado 50 tincas. Según yo, posiblemente gane la tinca. Hay gente que se juega muchísimos boletos porque hace su
sus estadísticas, sus probabilidades, no la tinca, sino otro tipo de loterías en otros países, y se compran todas las posibilidades. Imagínense que la tinca, aquí en Perú son pues 3 millones, 5 millones, ¿no? Pero la vez pasada vino una amiga de España y se compró su lotería, pues, ¿no? Y le digo, ¿y de cuánto es el premio? 140 millones de euros. Oh, por Dios, le digo, sí, siempre la compro. 140 millones de euros. Entonces no es como acá la tinca 2 millones, bueno, sino es allá 140 millones de euros. Y entonces hay personas que dependiendo del número de bolillas, etcétera, se juegan todas las posibilidades o la gran mayoría de posibilidades e invierte, imagínense que es una persona millonaria, ¿no? E invierta, no sé, pues 10 millones en boletitos, cubriendo el 80% de posibilidades. Entonces, si yo invierto 10 millones para ganarme 140, sí hay un margen de ganancia alto, ¿no? O sea, estoy invirtiendo 10 millones para ganar 130 millones, ¿no? En total 140. Entonces, hay personas que se juegan con todas las posibilidades, ¿no? Bueno, en fin, cuando yo digo posiblemente, porque me he gastado, no sé, pues 10 millones en boletitos de la lotería, gane la tinca, es porque de repente creo que estoy cubriendo el 80% de posibilidad, ya que de repente del 10% no gane, bueno, arriesgo. Pero si quiero jugármelas todas, de repente me salen, no sé, pues 40 millones. Y de esos 40 millones, igual el premio es 140, entonces igual gano 100 millones, ¿no? O sea, para una persona que esté en ese nivel, o sea, podría jugarse todas las posibilidades de la lotería. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? El país, dicen algunos, no, no, no. Los euros, no, 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 no. ¿Qué es lo que cambia? El adverbio. Esta palabra posiblemente, en cambio de ojalá, hace que la oración pase de ser desiderativa a dubitativa. ¿Se da cuenta? El verbo es el mismo, el modo es el mismo. Gane. El valor del modo subjuntivo es de dos, de deseo y de duda. Entonces puedo tener oraciones desiderativas, y podría tener oraciones dubitativas y depende un poco de las palabras que acompañan al verbo. ¿Ok? Pero bueno, vemos ahí que expresa esas dos actitudes del hablante. La imperativa ni siquiera necesita explicación, porque la imperativa la hemos escuchado toda la vida, por Dios, desde que hemos abierto los ojos. Su mamá decía, hija, hijo, báñate. Báñate, aunque en este calor ya creo que no nos dicen báñate, ¿no? Báñate, toma tu desayuno, apúrate, ¿no? Imperativo es una orden, el hablante expresa, manifiesta una orden. Es oración imperativa, con verbo en modo imperativo, así que no se va a confundir, ¿se da cuenta? Según la actitud de la onda, tenemos dos clases más de oraciones, que vendría a ser justamente la oración exclamativa y la oración interrogativa también. La oración exclamativa expresa emociones, ¿sí? Como qué alegría, qué belleza, qué lindura verte. Me sorprende cómo estás, ¿no? Es admirable cómo te ves. Y entonces vemos que las personas, el emisor expresa su emoción, ¿no? A través de estas exclamaciones, con signos si es directa y sin signos si es indirecta. ¿Ok? Y las interrogativas también se van a clasificar con signos y sin signos. Las directas tienen signos interrogativos y las indirectas no tienen signos interrogativos. De la misma forma que las exclamativas. Ahora, dentro de ellas hay una subclasificación. Si queremos la forma rápida y práctica, identificaremos que en ambos casos las parciales tienen pronombre interrogativo. ¿Ya? En ambos casos, las parciales tienen pronombre interrogativo. Y ya está. Si a ustedes les preguntan oración interrogativa, parcial, sea directa o sea indirecta, usted ya sabe que lo que hay ahí es pronombre interrogativo. ¿Ya está? ¿Por qué le dicen parciales? Porque yo conozco
parte de la información. Yo conozco parte de la... Por eso dicen parciales, porque yo conozco parte de la información. Y entonces necesito completar esa información. Cuando yo conozco parte de la información y quiero completar esa información, utilizo pronombres interrogativos. Así, esa es la idea. Es como que yo diga, ah, ¿desde cuándo está con su enamorado? Cuéntame para ver si el 14 se van a ir a pasear. Entonces, yo sé que tiene un enamorado, ¿se dan cuenta? Pero quiero saber desde cuándo. Entonces, yo conozco parte de la información, pero quiero completar esa información, ¿no? Entonces, yo puedo decir, dime en qué parte de Lima vive. Ah, yo sé que vive en Lima, pero quiero saber en qué parte. ¿Se dan cuenta? O yo de repente pregunto, dime, ¿cuándo es su cumpleaños, no? Entonces yo sé que se aproxima su cumpleaños, yo sé que estamos próximos quizá, pero quiero saber qué día en específico, dónde le van a celebrar el cumpleaños. Entonces, yo sé que le van a celebrar el cumpleaños, pero quiero saber dónde, ¿no? Estas parciales se caracterizan por tener parte de la información que quiere ser completada. Entonces, cada vez que le pidan a usted una directa parcial o una indirecta parcial, usted sabe que lo que tiene que tener es pronombre interrogativo. ¿Listo? Ya está. A ver. Y la última clase de oración, ya nos quedan solamente 10 minutos. La última... Ya. La última clase de oración que tenemos que ver es la oración según la naturaleza gramatical del predicado, que ya medio la han visto, pero vamos a recordarla. Según la naturaleza gramatical del predicado, vamos a encontrar oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Y eso ya lo vio. Oraciones de predicado nominal es cuando tenía frase verbal atributiva, verbo copulativo y atributo, ¿cierto? Y las de predicado verbal es cuando tenía verbo predicativo y posibles complementos, como el objeto directo, indirecto, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Que el predicado nominal es frase verbal atributiva en estructura y la frase verbal atributiva, su nombre lo dice, tiene atributo. O sea, cuando eso que nos dicen que la respuesta está en la pregunta, es cierto, aunque uno no lo quiere aceptar, no lo quiere creer, porque dicen, no, 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 está ahí. La respuesta está en la pregunta. Entonces le dicen, identifique las oraciones de frase verbal atributiva. Pues dice, ¿cuál era esa? ¿Cuál era esa? Por Dios, ¿cuál? Esa, la que tiene atributo. ¿Y para qué hay un atributo? ¿Qué cosa hay? Verbo copulativo. Entonces la oración que tiene atributo y verbo copulativo, esa es de frase verbal atributiva. ¿Y qué función cumple? Una sola. Predicado nominal. ¿Ya está? Predicado nominal. Esa es la única función que cumple la frase verbal atributiva, ser predicado nominal. ¿Por qué nominal? Porque el nombre es lo importante. Más que el verbo, digamos, el nombre es lo importante. Entiéndase el nombre, ¿por qué? Por el sujeto. Entiéndase el nombre, ¿por qué? De repente por la característica o el atributo. Entonces, lo importante que es el sujeto y el atributo. No tanto el verbo, sino el sujeto y el atributo, porque el verbo lo que hace, ¿qué cosa es? Unir sujeto y atributo. Esa es la función primordial del verbo copulativo. Unir sujeto y atributo. Nada más. Ya está. Y la de predicado verbal tiene pues verbo predicativo. Y lo central, ¿qué cosa es? El verbo. Lo principal, ¿qué cosa es? El verbo. El verbo predicativo. Oraciones de predicado verbal tenemos transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, ¿ok? Y activas, pasivas, impersonales y pasivas reflejas. Cuando usted tenga oraciones de predicado verbal, oraciones de predicado verbal,
Es ahí cuando usted va a encontrar toda esta variedad de clasificación de oraciones. Transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, activa, pasiva refleja, impersonal. Cuando usted hable de oración de predicado verbal, es que tiene estas clases que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la de predicado nominal no se clasifica. O sea, es solo una. Verbo copulativo y atributo. No hay más. No hay más. En cambio, la de predicado verbal sí se clasifica. En transitivas, cuando tiene un verbo transitivo y tiene objeto directo. Verbo transitivo y objeto directo. ¿Ya está? Intransitiva, cuando tiene un verbo que no necesita nada y aún así puede llevar circunstanciales, predicativos, etcétera, pero no necesita nada. Puede decir, el niño nada, el niño nadó, nada más, suficiente. Intransitivo, sin tránsito, sin tránsito, ¿ok? Igual acá puede decir, el ómnibus partió, no necesita nada más, pero puede decir partió en la mañana, en la tarde, partió con los integrantes del equipo, partió, ¿no? Etc, etc, etc. Pero no necesita nada obligatorio, por eso es intransitivo. ¿Ok? La reflexiva, que quiere decir aquella donde la acción recae sobre el sujeto. Mariela, pues, se peina a sí misma, se maquilla, se perfuma, se acicala, se emperifolla, se rasura, qué sé yo, ¿no? Cuando la acción recae sobre el mismo sujeto, es reflexiva. Y la acción recíproca, la oración recíproca, es cuando existen dos beneficiarios entre sí, dos beneficiarios donde se benefician mutuamente. Si yo digo, por ejemplo, Pedro y María se abrazan, entonces Pedro abraza a María, María abraza a Pedro. La acción de abrazar es recíproca. ¿Se da cuenta? Reciprocidad. Yo te doy, tú me das. ¿No? Esa simbiosis donde ambos se benefician involucra la reciprocidad. ¿Ok? Y por último tenemos la oración activa-pasiva. La oración activa y pasiva suelen ser donde se habla mucho del sujeto, ¿no? La activa es cuando el sujeto desarrolla una acción, realiza una acción. María viaja, María come galletitas, María llegó cansada, María salta en el parque, ¿no? Entonces, María realiza la acción. Esa es una oración activa. Frente a la oración pasiva, que es todo lo contrario, pues el sujeto no hace nada. Si digo, por ejemplo, Julio fue atacado por el perro, entonces, ¿Julio hace algo? No, no, no. Quien ataca es el perro. Ah. ¿El sujeto no hace nada? No. Sujeto pasivo. Si digo, la casa fue remodelada por el dueño, ¿la casa hace algo? No, el dueño es el que remodela. Ah, sujeto pasivo. Entonces la oración activa y pasiva tienen esa dinámica, donde el sujeto, en algunos casos como la activa, es el protagonista, y en la pasiva, donde el sujeto no hace absolutamente nada y más bien la acción verbal recae sobre ese sujeto. Pero ¿quién realiza la acción? Porque hay alguien que realiza la acción. Sí, es el complemento agente. El complemento agente es quien realiza la acción en una oración pasiva. ¿Ok? La oración impersonal, su nombre lo dice, miren. Impersonal. ¿Qué quiere decir? Sin persona. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de una persona. Podemos decir, hace calor. ¿Necesito de un sujeto? No. Puedo decir, hubo una pelea. ¿Necesito de un sujeto? No. Puedo decir, llovió toda la mañana. ¿Necesito un sujeto? No. La oración impersonal es sin persona, sin sujeto. Esa es la oración impersonal. ¿Ok?
Y acá hay una oración que no se usa muy frecuentemente, que es la pasiva refleja. La pasiva refleja es como si fuese 50% pasiva, 50% refleja. Imagínense si yo digo, las paredes se rajaron. Entonces yo digo, es 50% pasiva porque el sujeto es pasivo. El sujeto no hace nada. ¿Las paredes hacen algo? No. Las paredes se rajaron. ¿Las paredes hacen algo? No. Pero el efecto del verbo de rajarse recae sobre ese sujeto. Entonces es 50% refleja. La acción verbal recae sobre el sujeto. Entonces, las paredes se rajaron. ¿Las paredes hacen algo? No. Es como si fuera un sujeto pasivo. Sí. ¿La acción verbal de rajarse recae sobre las paredes? Sí. Es como una oración refleja. ¿Se dan cuenta? 50% pasiva, 50% refleja. Pasiva, refleja. Es igual si decimos, las flores se marchitaron. ¿Las flores hacen algo? No. ¿La acción de marchitarse recae sobre las flores? Sí. Entonces, esta pasiva refleja tiene características peculiares, diferentes a lo común. No son muy frecuentes, pero bueno, está la clasificación y hay que tenerla en cuenta. ¿Ok? Bien, jóvenes, era lo que teníamos que trabajar el día de hoy. Espero que no se hayan agotado tanto como yo. Debe ser por el calor. En la parte final les he colocado sus claves para que cuando tengan un tiempito puedan desarrollar su práctica. Disculpen que no nos ha alcanzado el tiempo para poder desarrollar su práctica y nos quedaremos aquí porque me dijeron hasta las 12:40 si es que estamos en el tiempo límite. ¿Ok? Voy a colocar, tengo que tomar una foto. Voy a agrandar un poquito esto de acá. Listo. Nos quedamos. Ahora sí. Voy a volver a poner las claves por si acaso para que tomen una imagen y lo puedan desarrollar en algún momentito que tengan tiempo. ¿Ok? Listo. Bien, jóvenes, un abrazo, muchas gracias. Nos veremos en otra oportunidad. No, ya no creo, no, porque ya estamos casi acabando el ciclo. Así es que cuídense mucho, muchas gracias y los dejo para que puedan continuar con sus actividades programadas para la tarde todavía. ¿Ok? Listo. Ahora sí los dejo. Chao, profe. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, jóvenes, a ustedes. Estaban ahí, ya yo decía, están ahí, sí, sí están, con fe, con fe.